Pues ya estamos de vuelta mirando a los mercados financieros y viendo también cuáles son las noticias de última hora. Ya saben que hoy una de las claves del día está en esas palabras de Williams, de la Reserva Federal, que ha intentado matizar también las palabras de Jerome Powell, avisando al mercado de que no van a ser tan pronto como el mercado piensa, no van a ser en marzo, como ya algunos están diciendo. Ha dicho que es prematuro pensar en bajadas de tipos tan pronto como dentro de 3 meses en la Reserva Federal. Y eso ha hecho que el mercado hoy, bueno, pues por lo menos en Wall Street se haya ido un poquito hacia abajo. Tenemos a los índices ahora mismo cotizando, eso sí, con terreno positivo. Hemos conocido datos de PMI hace aproximadamente una horita, lo hemos conocido a las 4 menos cuarto de la tarde, dato de PMI que ha sido peor de lo esperado en términos manufactureros. Y bueno, quizá ha sido esto también lo que ha vuelto a dar alas, de alguna manera, entre comillas, porque tampoco tenemos grandes subidas. Tenemos al Dow Jones con un repunte muy ligero, prácticamente plano, del 0,02%, el S&P 500 que sube un 0,08% en estos momentos, y también tenemos al Nasdaq, que en este caso sí que está subiendo con más fuerza, un 0,6 hasta los 16.660 puntos. Es, bueno, desde luego una de las noticias de la jornada, el dato de PMI, también hemos conocido el europeo, pero vamos a empezar ya a contarles algunas de las noticias de última hora que hemos conocido en los últimos minutos. En primer lugar, tenemos que mirar a Rusia, porque la exposición de los bancos occidentales al país de Vladimir Putin está cayendo a niveles vistos por última vez en la Guerra Fría, también a medida que las sanciones van perjudicando los negocios y pierden terreno también frente a los prestamistas chinos, que se están beneficiando de un aumento en la participación del comercio denominado en yenes. Los bancos de Europa y Estados Unidos, dice Bloomberg hoy, van a tener una exposición de menos de 60.000 millones de dólares a Rusia este año, en comparación con unos 40.000 millones a finales de los años 80 y 10.000 millones de dólares a principios de esta década, según analistas de Raiffeisen Bank International. Eso es menos de los 100.000, 119.000 millones de dólares de 2021, que esto es antes de que el Kremlin llevara a cabo esa invasión sobre Ucrania. Hoy, por cierto, bueno, ya saben que hemos tenido Consejo Europeo, ha hablado Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, Charles Michel, el presidente del Consejo, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, y ya saben que ostenta también esa presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Y hoy von der Leyen ha hablado del hecho de que, bueno, nos hayamos quedado sin acuerdo, por lo menos unánime en Europa, sobre esa ayuda de 50.000 millones que iba a parar a Ucrania. La culpa de Hungría, que finalmente ha votado que no en esas negociaciones. Bueno, von der Leyen lo que ha dicho aún así es que las reformas avanzan de una forma impresionante, y también incluso ha llegado a decir que se espera una solución operativa para poder tener en marcha y tener listos ya los 50.000 millones a Ucrania para la próxima cumbre europea. Vamos a recordar cómo von der Leyen hablaba de esas reformas en el día de hoy. Impresionante ver la velocidad a la que introducen las reformas y la profundidad de dichas reformas. Y para mí es especialmente impresionante porque es un país que está en una guerra abierta, y a pesar de esa guerra están muy comprometidos y muy determinados para avanzar. Está pues en sus manos ese avance, ese progreso. Y esto no solamente es para Ucrania, sino para cualquier Estado que desee unirse a la Unión Europea. En los últimos 18 o 20 meses hemos visto que en la región hay una comprensión clara de que es un momento decisivo. Hay que elegir el lado. Ya no estamos en una zona gris, ya no es posible. Así que estoy también impresionada por esos otros países que quieren unirse a la Unión Europea, porque en fin, el informe sobre la ampliación es sobre ellos. ¿Hasta qué punto han aumentado su ambición y la velocidad en la que avanzan en esas reformas necesarias para poder adentrarse por la vía de la adhesión? Me gustaría que no hubiese sido una guerra quien iniciase esto, pero sí que es impresionante ver que estos países han elegido claramente la democracia, la paz, la estabilidad y el Estado de Derecho. En cuanto a su segunda pregunta, he de decir que hemos tenido una excelente cooperación durante los últimos 6 meses. El trabajo ha sido muy sólido, de gran calidad, muy coherente. Y eso es un ejemplo excelente de la estrecha cooperación entre un Estado miembro que es presidente del Consejo Europeo y la Comisión Europea.
Bueno, pues esta ha sido una de las conclusiones de la cumbre europea celebrada y terminada en el día de hoy, pero hay más cuestiones de última hora. Tenemos que mirar a Maersk. Ya saben que en el día de ayer les contábamos que había sufrido uno de sus buques portacontenedores un ataque en el Mar Rojo. Y atención, porque Maersk es una de las principales navieras del mundo, importantísimo para el comercio mundial, que supone en torno al 80-90% de todo el comercio del mundo. Pues ahora Maersk dice que ordena a sus buques portacontenedores suspender sus viajes por el Mar Rojo después de esos últimos ataques. Javi, cuéntanos más detalles. Sí, Marta, la mayor naviera del mundo se enfrenta a otro viento en contra. Hace apenas unas semanas decía que iba a haber una desaceleración del mercado por lo menos hasta 2026, le llevó a recortar empleos y perspectivas de negocio y ahora es el conflicto de Oriente Medio quien puede atacar a las cuentas de esta compañía europea. Dice que se suspenden desde ya todos los trayectos por la zona del Mar Rojo por el ataque de los hutíes a uno de sus buques y esos crecientes riesgos que dice está empezando a suponer para su negocio y para sus cuentas pasar por esta zona del mundo, por el estrecho de Bab al-Mandeb. Después de que un incidente que involucró a la filial de Maersk en Gibraltar y otro ataque más a un portacontenedores durante estas últimas horas del día de hoy, la compañía ha decidido que no se navega más por esta zona del mundo, por el Golfo Pérsico. De hecho, en un comunicado dice que desde ya no pasa la flota a través de esta vía fluvial del mundo por donde se transportan hasta el 10% de las, entre otras, materias energéticas en el comercio internacional. Está tratando con los minoristas de todo el mundo este cambio en sus trayectorias a través de las vías marítimas y dice que su prioridad número uno es mantener la seguridad de sus tripulaciones, contexto en el que Maersk también avisa aumentan las preocupaciones de seguridad después de los últimos ataques en el Mar Rojo. Y hoy entre las principales noticias del día, Javi, muchas gracias por esa última hora, tenemos a Estados Unidos, que bueno, uno de sus miembros del gobierno ha ido a Israel. Ya saben que ha sido Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, lo que ha dicho básicamente es decirle al primer ministro Netanyahu que Washington quiere que el ejército de Israel pase a una fase menos intensa de la guerra en Gaza, la guerra con Hamas, en un futuro próximo, es decir, que no dentro de mucho tiempo. Hoy ha comparecido Sullivan, ha rechazado, por cierto, también las sugerencias anteriores de que Israel podría volver a ocupar Gaza después de la guerra. Dice que no tendría sentido, después de varias conversaciones con altos funcionarios israelíes sobre el futuro de su territorio. Sullivan ha dicho también que el gobierno israelí ha indicado que no tiene un plan a largo plazo para el territorio de Gaza y para ocupar Gaza, y que en última instancia el control del territorio y su administración, también su seguridad, deben a la transición de los palestinos. Vamos a escuchar lo que decía hoy Sullivan. Continue to reiterate both publicly and privately our commitment to the notion that every innocent life should be sacred and should be protected. On the question of what happens in Gaza once the military operations are complete, the Israeli government has indicated that it does not have a long-term plan to occupy Gaza, and that ultimately the control of Gaza, the administration of Gaza, and the security of Gaza has to transition to the Palestinians. Now, the question of how that transition occurs, over what timetable, that is also something that we are having intensive discussions about. But the U.S. position on this is clear. We do not believe that it makes sense for Israel or is right for Israel to occupy Gaza, reoccupy Gaza over the long term, and that we would like to see ultimately that transition take place, and we can continue to work through the circumstances and the context for that transition. Y en cuanto a la economía, hoy varios datos de PMI en Europa y en Estados Unidos, y en ambos casos ha habido decepciones, Javi. Los datos de los índices de gestores de compras aquí en la eurozona, Marta, que la recesión es casi una cosa asegurada tras la contracción trimestral de la economía la pasada semana, la del tercer trimestre. La Navidad, que no va a ser tan feliz como algunos esperaban desde el punto de vista económico, por unos datos preliminares que de momento dejan desilusión en la parte de precios, porque pese a los golpes de los PMIs, las noticias no son del todo malas por los datos finales de inflación que, por ejemplo, en Francia han llegado a retroceder. Sí que es verdad que la actividad de la eurozona
eurozona cae a su ritmo más rápido desde 2012, sector servicios que de momento eso sí mantienen una posición relativamente más estable que el sector manufacturero, que es el gran atacado en grandes economías como la alemana, la francesa o incluso la italiana. Sigue cayendo, en este caso por 9º mes consecutivo. Deterioros de las carteras de los pedidos cuando la situación en Estados Unidos también está negativamente influenciando a la Reserva Federal. El PMI manufacturero ha llegado a retroceder y está ya en zona de contracción, por debajo de 50 enteros sobre los 48,2 en el mes de diciembre. Los servicios siguen aguantando, zona de crecimiento económico 51,3 puntos. Reacción de los mercados que de momento mantienen tono optimista en el par euro-dólar. Pues Javi, muchas gracias. Y antes de terminar este